Hiram de da, lam da 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 la 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 la, lam la la la. Shalom Aleichem, bienvenidos, Lejaim, buena semana.
Buen principio de mes. Estamos por comenzar el mes de Nisan, el mes en que fuimos redimidos y en el futuro seremos redimidos. Los caminos de Hashem son ocultos, inescrutables, irreprochables y irrefutables, entre otras cosas. Y a veces queremos nosotros ser los que manejan la situación y pensamos que tenemos todo bajo control, y ahí es donde Akadosh Baruj Hu nos muestra quién es el que maneja las cosas, ¿no es cierto? Entonces cuando le dejamos a él que maneje las cosas, o sea, hacemos lo que él nos pide y le damos ideas para mejorar en todo caso su camino, si es posible, que es lo que él nos pidió. Entonces eso funciona, pero si queremos cambiar los caminos de Dios e ir para otro lado, la cosa no funciona. Entonces vamos a poner ante todo Tzedaká. La Tzedaká salva de la muerte, grande es la Tzedaká que trae la redención. Y como siempre queremos traer bendición a todos ustedes. Queremos que las vidas de todos ustedes y todos los que los rodean, y de todos aquellos a los cuales podemos llegar a influir, sea para bendiciones, sea para bien, para bondad. Vamos a terminar este segundo capítulo de los 6, donde el Rab nos está explicando a través de su libro Sod Hashem Yireav los secretos de la creación. ¿Cuáles son los motivos? Habíamos visto que simplemente para ordenarnos en la cabeza, y tal como está creado el mundo, puede llegar a ser que no hay motivo para la creación, y puede ser que el motivo está oculto dentro de la voluntad. Así sucede generalmente en las cosas de la vida también. A veces nos preguntamos qué motivo hay para que suceda tal cosa, o qué motivo tuvo alguien para que suceda alguna cosa, qué motivo tuvimos nosotros, no sabemos bien qué es lo que quisimos hacer. Pero siempre hay dos aspectos. Uno es que hay un motivo, el motivo que se nos revela en la mente, si nuestro razonamiento fue correcto, es ese motivo que está oculto en Ari Hampin, en el exterior de Keter. Y habíamos dicho que allí adentro Hitzoniuta Keter o exterior de Keter, ya me habías dicho que allí adentro está Jochma Stima, dentro de Moja Stima hay una revelación que viene de arriba, que habíamos dicho que viene de la Geburá de Atik, y que se inviste en Jochma Stima, en Jochma de Arich. Pero hay algo que está por encima de todas las cosas subidas, que es que en realidad no hay motivo para la creación.
y eso es Keter de Arij, o Gulgalta, el interior de Keter, que también es llamado Atik. Y así como Jochma Stima viene de Gebura de Atik, que siendo que Atik es el placer, el Tanuk, que cuando uno asocia el placer a los placeres materiales, esto más bien habría que asociarlo al placer interior que viene dentro del placer material, o el placer que viene del estudio de la Torá o de escuchar una música suprema, o el placer que viene de sentirse conectado a Dios. Entonces, Geburá de Atik, de ese placer, significa que hay límite, o sea que hay un motivo. En cambio, cuando eso viene de Gesed, de Atik, así como el Gesed no tiene límite, también ese placer es ilimitado. Entonces, cuando nosotros queremos entender los caminos de Dios, los asociamos un poco con los caminos de las personas, cuando no de la naturaleza, de los animales, pero como nosotros somos el animal que tenemos más cercano, entonces es el animal que mejor podemos comprender si decidimos hacerlo. Entonces, podemos comprender que hay veces que tenemos un motivo, que incluso hay veces que sabemos que tenemos un motivo, aunque no lo comprendamos, y que proviene de Priniuta Atik, del placer. Pero sabemos que es un motivo, que hay un motivo. Entonces viene de Geburá de Atik y se inviste en Jochma Stima, que eventualmente se revela en Jochma de la mente, de la conciencia, y se revela. Pero hay veces que vemos que ese motivo, que esa razón es puro placer. Es un placer infinito que es muy difícil definir y delimitar, que viene de lo más profundo, viene de Gesed de Atik. Que no tiene que ver con ninguno de los motivos que vimos hasta ahora por los cuales Dios creó el mundo, sino porque Kaja, Keter, Korak, Tarim. Así lo quiso Dios. Y así también en las personas vemos que hay veces que, sobre todo en los chicos no tienen un motivo para hacer las cosas, ni para que les gusten las cosas, simplemente así les gusta. Y cuando eso lo trasladamos a un hombre adulto, podemos pensar que es alguien inmaduro. Cuando hace cosas que tendrían que tener un motivo, las hace y no sabe bien por qué, simplemente porque está encaprichado. Entonces, pensamos que es algo malo.
Y en verdad es algo incorrecto cuando uno hace las cosas en forma inconsciente, cosas que tendría que ser consciente, por ejemplo, lo que uno come, por qué uno se relaciona con las personas, por qué uno trabaja. Pero hay algo que está por encima de todo eso y es una creencia, que es la creencia en Dios, que está por encima de cualquier entendimiento. El Rab este jueves pasado habló un poco de todos estos asuntos, de que un poco la gente que es llamada normalmente de derecha y la gente que es llamada de izquierda. La gente que normalmente es llamada de derecha incluso no le molesta transgredir, a veces no le importa tanto cumplir con los preceptos, no tiene ningún problema, vive feliz, hace las cosas que tiene que hacer y no cumple. No cree en Dios con placer. En cambio, los de izquierda tienen un odio especial por la religión, justamente porque tienen miedo. Tienen miedo de que Dios exista. Y entonces, eso les produce un odio irracional, porque viene justamente de la Geburá de Atik. Saben que hay un motivo. Tiene que haber un motivo para ellos. Entonces, si hay motivo, entonces también si transgrede ese motivo, pueden morir. Entonces, hay algo que mueve a la persona, en general, que es el miedo a la muerte. La semana pasada estuvimos muy en contacto en todos los medios de comunicación, de lo que es la muerte, y todos pensamos lo que significa una persona con tanto poder, que se va de este mundo y cuyo poder pasó a otras personas, desapareció. ¿Dónde quedó todo ese poder que él tenía? Tenía un verdadero odio, un verdadero miedo a la muerte, y eso se transformaba en odio. Entonces, de una forma o de otra, tenemos que buscar, de ver cómo, ya sea de un lado o del otro, buscar el punto de luz que hay en una forma de ver o en otra forma de ver, y elevarlo por encima para llevar a ese lugar donde todo es bueno. Sabias palabras de Bibi. Okay. De todas maneras, hoy queríamos traer esta reflexión porque tiene que ver con lo que estamos estudiando. Y vemos que el miedo, y sobre todo el miedo a la muerte, viene del lado izquierdo de Geburá. Y del lado derecho viene como un poco la falta de temor. Tanto para las personas que creen en Dios como que no creen en Dios. Es interesante ver cómo aquellas personas que no creen o que aparentemente no creen en Dios, para ellos no es un conflicto no creer y no cumplir, porque tienen una vida tranquila. En cambio, la persona que es de Geburá, que es de izquierda, tiene que tener límites y caminos fijos
y estar exactamente del otro lado de aquello que odian o temen. Tienen que poner límites y definiciones a todas las cosas, y en definitiva están haciendo justamente aquello que odian. Porque ¿qué es la muerte sino poner límites y fin, y ponerse del otro lado de algo? La vida es estar mezclado con todo, de ser uno con todo, con todos los mundos y la naturaleza y con todas las personas. Morir es separarse, incluso cuando alguien está vivo y se separa del mundo que lo rodea por temor, generalmente es por temor a morirse, entonces eso es un poco darse por vencido y darle a la muerte su justificación. Y de ahí vienen todas esas personas que necesitan guardias y estar constantemente protegidos y buscar enemigos constantemente para señalar un enemigo allí afuera del cual defenderse y así sentirse más tranquilo y justificado. En cambio, la idea de Hasidut y de Kabbalah y de la Torah en general y de Dios, por supuesto, que creó el mundo, es sentirse unido, no separado ni limitado. Y que los límites sean límites etéreos que sirvan nada más que para unir. Hay veces que uno no sabe bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que sucede con las cosas. Y les quería contar una historia, ya que estamos con la nueva metodología de contar historias para entrar en tema. Vamos a poner una música que nos inspire y vamos a ver una música del último CD del Rab. Hoy les quiero contar la historia de un señor llamado Mordejai Abraham, que vivía en Toronto, y en determinado momento hizo teshuvá. Comenzó a volverse más y más religioso, y entonces decidió irse a vivir a Israel a una yeshiva, estudiar allí. Era por los años 1980, y allí en Yerushalayim había un rabino muy conocido dentro de Chabad, un pedagogo muy grande, un hombre de Gesed, de bondad, que se llamaba Rabbi Moshe Weber. Se apegó mucho a él y siempre que podía lo iba a visitar para recibir de su sabiduría, de su calor humano y de sus
cualidades, sus rasgos personales ejemplares. Durante mucho tiempo, él hizo un arreglo, acostumbraba a ir todos los sábados, los Shabbat por la mañana, se levantaban a las 5 y a las 5:30 salían de la casa de Reb Moshe, estudiaban la parashá de la semana, estudiaban la perashá de la semana a partir de las 5:30 de la mañana. Luego estudiaban los comentarios del Baal Shem Tov sobre la perashá, los comentarios del Maggid de Mesrich, los comentarios del Rebbe de Chabad, del Shneur Zalman, el Alter Rebbe, durante 2 horas. Y luego caminaban hacia el muro occidental de la ciudad vieja de Jerusalén y allí rezaban la tefilá de la mañana durante 3 o 4 horas. Luego abandonaban el muro y caminaban tomados de la mano Reb Moshe y Reb Mordechai hacia la casa de Reb Moshe para comer la seudá, la comida del día de Shabbat. Después de un año, terminó de estudiar y recibió su ordenación rabínica y continuó sus estudios en Estados Unidos. En 1982 se casó con una joven mujer de Nueva York y un año después aceptó una oferta de trabajo como rabino en la comunidad judía de Johannesburg, en Sudáfrica. Por supuesto, durante todo ese tiempo mantuvo conexión con Rabbi Weber por medio de llamadas telefónicas, por cartas. A principios de 1990, Reb Moshe fue diagnosticado con una seria enfermedad cardíaca y entonces Rabbi Abraham decidió juntar dinero para que el tzadik vuele de Jerusalén a Sudáfrica y allí reciba tratamiento médico de algunos famosos especialistas que había allí. Y tuvo éxito, juntó dinero y la cirugía también fue exitosa. Después de la cirugía, Rabbi Moshe se quedó con Reb Abraham durante un mes para recuperarse. Y un día, mientras él estaba descansando,
Un día, mientras estaba descansando, recuperándose de la enfermedad, Reb Mordechai, el joven rabino, fue y se acercó a Reb Moshe Weber para hacer una pregunta. A él le gustaba mucho jugar al básquetbol con los israelíes que vivían allí en la comunidad de Johannesburg. Sentía que era una buena oportunidad para hacer ejercicio, para divertirse y también como una forma de influenciar de forma positiva a los jóvenes judíos que estaban allí. Pero de todas maneras no estaba seguro si es una conducta apropiada para un rabino. Reb Moshe, por su lado, era un antiguo residente de un barrio de Yerushalayim que se llama Mea Shearim, que algunos de ustedes seguramente lo conocen. Es un barrio religioso muy estricto, y Reb Moshe dudó, no estaba seguro si eso era escéptico de pensar que eso podía servir para acercar a la gente. Entonces le preguntó, ¿cómo estás vestido? Porque muchos muchachos religiosos en Israel, para jugar a distintos deportes, se sacan la camisa, los tzitzit, la kipá, etc. Reb Mordechai le dijo, yo juego así como me ves, como estoy ahora. Nunca me pongo pantalones cortos, pantalón largo, camisa, tzitzit. Dice, pero de todas maneras, ¿cuál es el beneficio? ¿Puede salir algo bueno de eso? Le preguntó Reb Moshe Weber. Justo en ese momento, sin exagerar, justo en ese momento, escuchó que golpeaban a la puerta. Llegó uno de los israelíes que vivían en la comunidad de Johannesburg, que se llamaba Avi Obadia, un israelí que había venido a Sudáfrica hacía muchos años como guardia de seguridad para uno de los políticos importantes que gobernaban el país. Y luego decidió quedarse allí para realizar negocios. Llegó y dijo que quería recibir una bendición del Tzadik, Reb Moshe Weber, para tener más fortuna en sus empresas. Reb Moshe Weber le preguntó en hebreo, háblame acerca de ti. Él le dijo, yo soy un Baal Teshuvah. ¿Y por qué sos un Baal Teshuvah? ¿Cómo volviste? ¿Alguien te influenció para eso? Le dijo, sí, Rabbi Mordechai, tu huésped. ¿Y cómo te relacionaste con él? Y Avi respondió en forma inocente a aquella pregunta, me relacioné con él jugando básquet. Nuevamente la divina providencia había actuado. Entonces, no hubo nada que contestar. En verdad, lo que hacía el Rabbi tenía su justificación. No su justificación, sino su motivo verdadero. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Rabbi Abraham juntaba dinero para ayudar a Rabbi Weber, justamente en esa época, en Sudáfrica, había una yeshiva de Lubavitch, de Chabad Lubavitch, una academia de Torah en Johannesburg,
y estaba también juntando fondos para su desempeño. Los administradores estaban bastante disgustados con Rabbi Mordejai porque estaba compitiendo con ellos por una causa extraña, por ayudar a un extranjero. Parte de la campaña fue una gran rifa, un sorteo, cuyo premio principal era un auto muy lujoso que en aquella época valía $50.000, mucho dinero. Y Rabbi Obadia, un poquito antes de haber recibido la bendición de Rabbi Moshe, había comprado un cupón, un ticket de esa rifa. Y como ustedes se habrán imaginado, ganó el premio mayor. Rabbi Abraham una noche volvió a su casa y encontró un sobre que decía Tzedakah, con un cheque en efectivo en su interior por $5.000. Y entonces entendió que fue el maaser, el 10%, que provenía de ese auto que había ganado. Inmediatamente Rabbi Abraham lo donó a su vez a la yeshiva. Entonces, junto con este dinero y todo lo que habían juntado, al final la recolección de dinero para la yeshiva fue muy benéfica. Juntaron bastante dinero y gracias a esta competición se pudo juntar más. Y hasta hoy, Rabbi Moshe Abraham sigue jugando al básquet, junto con Yehudim que viven allí, que tienen la mitad de su edad. Esta historia tiene muchas enseñanzas, cada uno saque la suya, pero una de las cosas que me llevó a contarles esta historia, dentro de las muchas historias que hay, es una historia sencilla en realidad. Es para que vean, aparte del tema de la tzedakah y de la providencia divina, es que hay muchas formas de conectarse con Dios, hay muchas formas de servir a Dios. A veces hay formas que tienen un motivo, hay veces que no tienen motivo, pero en todos los casos estos dos asuntos están mezclados, van juntos. Uno puede llegar a pensar que hay un motivo, siempre se puede encontrar un buen motivo para todas las cosas. Y también uno puede llegar a pensar que como los caminos de Dios son tan inescrutables, a pesar de todas las revelaciones que uno tuvo y a pesar de todas las cosas que uno aprendió de eso que está sucediendo, en realidad el motivo verdadero está muy por encima de nuestra comprensión y hasta puede ser que no haya motivo. Que, como dice el Baal Shem Tov, Ein Tam la Bria, no digas Ein, que no hay, sino di Ein, en la nada está el motivo. Entonces, si ustedes vienen aquí solo para estudiar,
están perdiendo el 90%. Si vienen solo para recibir bendición, están perdiendo el 90%. Si vienen solo para divertirse, están perdiendo el 90%. Y así hay muchos motivos. Pero si vienen para todo eso, entonces solo están ganando. Y de eso vamos a hablar en esta clase, que es un tema muy filosófico, pero después de esta explicación pienso que va a ser mucho más sencillo de entender, que es que la filosofía y la forma de estudiar para comprender a Dios, hay dos formas. Uno se llama Yediat Ashlila, comprensión o conocimiento por la negación, o Yediat Huvi, conocimiento positivo. O sea, de acuerdo con la lógica, y así trae el Rambam, a medida que yo voy conociendo y me voy elevando en el conocimiento de Dios y de sus secretos, cada vez me voy elevando más y más, y como por definición Dios no se puede conocer, entonces yo digo que todo lo que yo conozco hasta ahora no es algo que está por encima de eso. Y a medida que se vayan revelando cosas de mi Galgalta, de mi Atik, de mi Arich, se me van revelando cosas cada vez más elevadas, como decimos siempre, a través del estudio, a través de los preceptos, a través de la tefilá, se me van revelando cosas cada vez más elevadas. Yo digo, no, todo eso no es porque Dios está por encima. Entonces, está el conocimiento positivo, que yo voy descubriendo cosas y voy aumentando, y está el conocimiento por la negación, que es que todo lo que yo pueda conocer no es, sino que es algo que yo no conozco, está por encima. Ese es el razonamiento normal judío y que trae el filósofo por excelencia del judaísmo, que es el Rambam. Sin embargo, el Hasidut nos propone algo que, como ustedes ya están acostumbrados, es justamente lo opuesto. Que no solamente se puede conocer a Dios por la negación, sino que al contrario, el verdadero se puede conocer en un nivel superior todavía a Dios a través del conocimiento positivo. ¿Cómo es eso? Vamos a ver de qué se trata.
queremos llegar entonces a ese lugar que definimos en la última clase, que se llama Notzar Gesed, dentro de las 13 cualidades de misericordia que le reveló a Kadosh Baruj Hu a Moshe. La octava es Notzar Gesed, produce bondad. Y allí es donde brilla, donde ilumina la sefirá de Gesed en el Parzuf de Galgalta, como está explicado en las enseñanzas de la Arizal, que es, como dijimos recién, Primiut, el Gesed de Atik Yomin. Eso es lo que se llama Reisha de Ain, la segunda cabeza, que se llama Ahava Betanugim, el amor de los placeres. Entonces, eso que tiene que ver con este segundo, con este primero que está aquí, entonces esa Reisha de Ain, cabeza de la nada, es lo que también, esa es en la terminología de la Arizal, en el Hasidut es llamado Ahava Betanugim, amor con placeres. Por supuesto, amor es la cualidad interior de Gesed, así que tiene que ver con el Gesed de Atik Yomin. Entonces, Gesed de Galgalta, de acuerdo a la Arizal, que proviene del Gesed de Atik Yomin. Como dijimos antes, que se inviste en Galgalta. Y eso se llama Ahava Betanugim. Entonces, habíamos explicado que Ein Tam la razón, el Baal Shem Tov lo transforma de una expresión negativa, que no hay motivo para la voluntad, no hay motivo para la creación, en una expresión positiva. Y nosotros podríamos pensar que al transformarlo en una expresión positiva lo está bajando de nivel. Porque siempre cuando uno habla de Ideata Shlila, como decíamos recién, habla de algo que está por encima del entendimiento, algo muy virtual, potencial, muy excelso, elevado. Y cuando habla de forma positiva, está hablando de lo conocido, que es el Yesh. Entonces sería como la diferencia entre el Ain y el Yesh, la nada y el ser. Y el ser, entonces, como son los mundos creados, parecería como que fuera algo más inferior. Recién explicamos la superioridad que tiene Yediata Shlila, el conocimiento a través de la negación, que es el que utilizaron los principales filósofos. Entonces, ¿por qué decimos que a través del positivo podemos llegar a lugares más excelsos?
Teóricamente, si nosotros decimos una expresión, una invocación en forma positiva, parecería inferior a una expresión en forma negativa. Pero dice el Hasidut, y esta es la respuesta, que en la percepción interior de la esencia del alma divina hay un reconocimiento positivo que está por encima de Yediat Ashlila. Está por encima del conocimiento a través de la negación. Esta Yediat Hubit, el conocimiento positivo, está por encima del conocimiento negativo. ¿Por qué? Porque no es simplemente el conocimiento y elevación de etapa tras etapa, que eso sí sería el conocimiento positivo que está por debajo y que nos lleva a algo por encima que es lo negativo, lo que no es, lo que no puedo conocer. A través de conectarnos con la esencia del alma, podemos tener un conocimiento positivo porque es justamente la conexión del alma divina con su fuente. Porque el alma divina, ¿qué es? Es Helek Eloka Mimal Mamash. Esta es una expresión que se usa en el Hasidut y que cuando hablamos, muchas veces lo dijimos, y que tiene que ver con algo que está por encima de hacer el bien o de hacer el mal o de cualquier otro motivo, porque justamente es algo que no tiene motivo, está por encima de toda motivación. Para hacer el bien, nosotros aquí abajo necesitamos una motivación. Pero cuando hablamos del bien en absoluto, que nos permite ver que aunque veamos cosas que aparentemente no son buenas, en realidad son el bien supremo, tenemos que estar conectados con este punto que se llama parte de Dios en lo alto, tal cual. Y que ese es el lugar, donde ese root, donde se hace el bien sin ningún motivo. No estamos hablando de un bien indiscriminado, que hay veces la persona, el ser humano, cuando hace el bien, sin pensar y sin tener ningún motivo, al final resulta mal. Estamos hablando de un bien absoluto que proviene de hacer el bien que proviene de la esencia del alma divina. Y para eso no es simplemente decidir hacer cualquier bien. Digo, yo me levanto hoy a la mañana de buen humor, digo, bueno, hoy voy a beneficiar a alguien. Estamos hablando de algo que está por encima de eso. Estamos hablando de un bien que surge de la conexión esencial que hay con la esencia del alma divina. Esa parte del alma, esa parte del ser que es uno con Dios tal cual. Y así explica el Rebbe Rashab, que la principal novedad del Hasidut es
que lo positivo está por encima de lo negativo. Entonces, nuevamente, la principal novedad del Hasidut respecto a la filosofía y a toda la investigación judía es que hay un conocimiento positivo, que no es el conocimiento a través de la mente, sino que es un conocimiento directo de una sensación que se conecta directamente con la esencia. Que está por encima de esa virtualidad que es aquello que está por encima del conocimiento, que lo llamamos conocimiento de lo negativo. Cuando nosotros hablamos del conocimiento y Ediata Shlila, conocer a Dios por lo que no sabemos, por lo que no es, estamos hablando justamente de cosas que no tenemos conexión con ellas. ¿Por qué? Porque nos estamos conectando a través de la mente. Pero cuando nos conectamos por encima de la mente, no en forma irracional, no de manera inmadura, sino por una revelación verdadera del alma divina que hay en el interior. Entonces, ese nivel está por encima del conocimiento de lo negativo. Y tiene que ver justamente con esta historia que acabo de contar. El rabino tenía dudas si lo que él hacía estaba bien. Entonces le preguntó al Rab Beber, y Rab Beber empezó a investigar qué es lo que podía comprender de eso. Y por más que preguntaba y preguntaba, siempre él tenía una duda que por encima de lo que él podía comprender y de las pruebas que le daban, siempre podía haber algún motivo por encima que no podía conocer. Entonces, la prueba de esa realidad, la prueba de ese conocimiento positivo, vino a través de alguien que le mostró cómo era la realidad, y vino de algo que no vino por su propio razonamiento, sino que fue Dios directamente que se reveló allí. Entonces, aquí tenemos otra característica de lo que es este nivel superior. El conocimiento positivo inferior es cómo Dios se revela. Dios se revela en cosas, entonces yo las puedo comprender. Y entonces, a partir de eso que yo puedo comprender, puedo entenderlo, aquello que hay algo por encima que Dios no revela. Eso es conocimiento por investigación que me lleva a Yediat Shlila, al conocimiento negativo. Entonces está lo que Dios revela y está lo que Dios no revela. Pero hay algo que está por encima, o sea, lo que Dios revela en forma natural, y todo lo que se revela en forma natural es positivo, y todo lo que está por encima es lo que no revela. Entonces, hay una revelación que está por encima de nuestra comprensión y que está por encima de nuestro razonamiento, que es conocer a Dios a través de que Él se nos revela a nosotros. Entonces, la segunda condición de esto que estamos hablando es que no es que nosotros
decidimos llegar a ese punto superior o no. Para nosotros es completamente imposible, entonces desde este punto de vista es verdad lo que dicen el Rambam y los grandes sabios. Es imposible conocer a Dios, solamente de nuestro lado podemos llegar a lo que se llama Yediat Shlila. Pero cuando llegamos a un punto en que ya no podemos conocer más, entonces HaKadosh Baruj Hu viene y se revela. Y ese es el conocimiento positivo verdadero que habla el Hasidut. Es el conocimiento que viene de aquello que está por encima de la contracción y que tiene que ver con la luz infinita y con la esencia infinita de Dios. Eso solamente Dios lo puede revelar. Entonces, tenemos que hacer nuestro esfuerzo desde abajo. Incluso tenemos que hacer el bien en forma consciente, sabiendo que lo que hacemos es correcto. No hacer el bien sin saber si es correcto o no. Tenemos que saber hacer el bien sabiendo que es correcto. Entonces, en determinado momento, HaKadosh Baruj Hu se nos revela y nos muestra cuál es la verdad de Él. Entonces, por ejemplo, en el estudio de la Torah. En el estudio de la Torah, nosotros estamos estudiando ahora. Y posiblemente ninguno de nosotros llegó en este momento a comprender exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, es tal la ansiedad de la persona de conocer la verdad de Dios, que busca, y al final se da cuenta que todo lo que uno puede comprender por sí mismo no es. Que Dios está por encima. Entonces la persona puede caer en dos cosas. O puede caer en la depresión, pensar que nunca va a poder llegar, o pensar que Dios creó todo esto para que sí podamos llegar. Si caemos en la depresión, estamos diciendo que en realidad no hay una verdad positiva allí arriba, que Dios no existe. Que todo lo que podemos comprender, lo podemos comprender solo con nuestra mente. Entonces, de esa manera nunca vamos a llegar. Pero si, además de tratar de comprender todo con nuestra mente, agregamos el tema de que en determinado momento Dios se nos va a revelar, de la manera que Él decida. Nosotros solamente le pedimos, abrimos esa puerta. Y a eso es lo que Graciela Abramo acaba de decir, el punto clave para desarrollar la fe. Entonces, lo que desarrollamos en realidad no es la fe, porque la fe es algo absoluto, es ese conocimiento, es la cabeza más elevada, no la podemos desarrollar. Eso existe. Lo que sí podemos hacer es revelarla. Lo que podemos hacer es nosotros desarrollar todo lo que está por abajo hasta lo máximo que podamos, y HaKadosh Baruj Hu entonces revela ese nivel superior que se llama, teóricamente, con esa palabra tan extraña, que se llama fe o emuná. Entonces, vimos lo que es Arihampin, que es la voluntad, vimos lo que es Tanub, podemos llegar a comprender lo que es Tanub, y por encima de eso está la fe. Y eso es lo que se llama Pnimiut Atik, o el conocimiento positivo. Ayer, el jueves pasado, cuando explicábamos algunas cosas que el Rab estaba explicando, pusimos en el Facebook algunos puntos, algunas frases sencillas. Y uno era la diferencia entre el Misnaged es el Mitnaged, el que se opone al Hasidut,
lo que se llama el musar o la ética, lo que es el Hasid y lo que es el Rebbe. El Misnaget es la fuerza de la limitación, Koach HaGvul. El Hasid es el Koach HaBlikgvul. Y el Rebbe, el que está por encima, el Moshe de la generación, el Mashiach, es Koach HaGvul Betoch HaGvul, HaBlikgvul. La fuerza de la limitación dentro de lo ilimitado. La super paradoja que está por allí encima de todo. Entonces nosotros somos gente limitada. El Hasid, ¿qué es? Es ese Gesed de Atik que se revela en nosotros. Que hacemos cosas de acuerdo con nuestro entendimiento, pero en realidad no buscamos un resultado, sino que dejamos que Akadosh Baruj Hu decida qué es lo que va a pasar. Entonces, si nosotros hacemos cosas y tenemos algo definido, y que si no pasa eso, entonces está mal, estamos poniendo un límite y si no pasa nos vamos a frustrar. Pero en cambio, si nosotros hacemos nuestro máximo esfuerzo y dejamos que Akadosh Baruj Hu decida si eso, qué es lo que quiere hacer Dios con eso, entonces no solamente no nos vamos a frustrar, sino que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que se llama Ain Mazal le Israel. Nosotros no queremos dominar las fuerzas superiores de la naturaleza. Nosotros simplemente queremos dominar nuestro Yetzer Hara. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios quiere. Y entonces, a través de que hacemos lo que Dios quiere, o tratamos de hacer lo que Dios quiere, no somos perfectos, siempre pasa algo, Akadosh Baruj Hu se revela y Él hace su voluntad. Y esa es la revelación positiva. Y eso es lo que se llama el medio shekel, que dice Jaime. Nosotros ponemos lo máximo que de nosotros, pero lo máximo de nosotros es nada más que la mitad. Y si decimos la mitad es mucho. Este es un trabajo personal y en este momento lo estamos haciendo entre todos, así que también es un trabajo de grupo. Todos los trabajos, todo el servicio a Dios tiene que ser realizado a todo nivel. Dentro de la persona tiene que ser hecha en forma racional, también tiene que ser hecha en forma espiritual, en forma irracional, y interincluirlo, que trabajen juntos, el alma animal, el alma divina, el alma intelectual, y a su vez tiene que ser hecho entre las distintas personas. ¿Sí? Entonces, dentro de la familia, dentro de la pareja, dentro de la comunidad, dentro del Estado, dentro de la humanidad, o sea, cada uno tiene que ir expandiendo todos esos trabajos hasta que idealmente, cuando llegue el Mashiach, que justamente es otra forma de ver lo mismo, ¿no? Nosotros tratamos de hacer las cosas para que venga el Mashiach. Y Dios decide cuándo, cómo y dónde y quién. Entonces, cuando yo digo Ein Tam la razón, no hay un motivo para la voluntad de crear, entonces estoy negando cualquier motivo que sea un motivo inferior. O sea, cualquier motivo que sea de acuerdo al intelecto. Y entonces, por lo tanto, Ein Tam la razón, no hay motivo no hay raciocinio. Pero cuando yo en vez de Ein, que quiere decir no hay, digo Ein, la nada, Ein, ese es el Tam de la razón,
en una forma positiva. Ein es negativo, pero Ein, la nada, es positivo. Entonces, pasé a un motivo completamente diferente. Pasé el límite de lo que es lo ilimitado. Y llegué al conocimiento positivo directo que está por encima de la negación que dijimos antes. Voy a poner una melodía porque tengo que, acá Jairo me está pidiendo algo urgente, pero los dejo meditando en este asunto, ¿sí? Muy bien. Y esto tiene mucho que ver entonces con lo que se llama bitul, autoanulación. Entonces, yo me desligo de toda motivación, o sea, para llegar a ese conocimiento positivo de la verdad de Dios, elimino todo conocimiento positivo racional
y llego a un nivel que está por encima de la negación anterior. Entonces, el proceso sería el siguiente. Hay dos conocimientos positivos y uno negativo en el medio. Esta es una regla general del Hasidut también, que dice que entre dos niveles positivos hay un nivel negativo en el medio. Y entonces ese nivel negativo en el medio lo se llama bitul. Esa anulación, entonces el bitul, lo que nosotros llamamos bitul, y que tanto apreciamos en Hasidut, en realidad no es el objetivo final, sino que es nada más que un medio. ¿Para qué? Para llegar a ese conocimiento positivo superior. ¿Ok? Entonces, está el ser inferior, que es lo que nosotros llamamos el conocimiento positivo. Vamos a poner otra regla general aquí para terminar de comprender la idea. Conocimiento positivo inferior es de acuerdo con el razonamiento. Ahí está el ser inferior. Después está conocimiento por negación, que es la anulación. Este es el Ein. Esto se llama Yesh Tachton, o ser inferior. Después está el Ein, que significa no hay, negativo, la anulación del ser. Y luego está el conocimiento positivo superior, que es el Ein, la nada suprema, el ser superior divino. Entonces, ahí es donde está el Mazal de Israel. Cuando uno anula el ser inferior, da paso al ser superior. Esto no está en nuestra capacidad de realizar. Solamente lo podemos hacer a través de conectarnos con el tzadik. El tzadik es el que puede realizar eso, y a través de nuestra conexión, habíamos hablado una vez lo que significa conectarse con el Rebbe. Tres cosas. Uno es, uno se conecta con el Rebbe, con el Moshe de la generación, aprendiendo de su obra, aprendiendo de las cosas que él hizo. Dos, estudiando lo que él enseñó. O sea, uno mirándolo a él cómo actúa, y segundo, estudiar lo que él nos enseñó. Y tercero, es hacer lo que él nos pidió que hagamos. A través de esas cosas nos anulamos, y esa anulación nos permite crear el ámbito, ser un recipiente para que Dios se nos revele
y podamos llegar a ese conocimiento superior. Entonces pasamos de lo que se llama moja stima, el cerebro oculto, que está en la voluntad, y llegamos al primiut atik, al interior del placer. Por eso está dicho que el máximo placer es anularse a Dios. Entonces, vemos que hay un motivo de acuerdo a la lógica, hay que no hay motivo, y hay un motivo que es la nada absoluta, que está allí, arriba de todo, y que está aquí adentro, en lo más íntimo de nosotros mismos. Y eso es lo que se llama la mente vacía de toda idea. Cuando yo paso de moja stima hacia Galgalta, necesito negar, eliminar toda motivación. Llegar a que... Entonces, para poder llegar a eso, primero tuve que hacer toda una investigación y buscar todas las cosas, comprender, ver motivos y ver la grandeza de Dios y practicar y hacer. Y cada vez voy llegando a ese nivel superior. Por supuesto, este es un proceso también gradual, en que uno al principio es un recipiente para la revelación, pero un recipiente que todavía es pequeño, entonces va haciendo distintas revelaciones. Como este muchacho del cuento, que él se transformó en una revelación del milagro de Dios, pero en realidad él no estaba consciente de eso. A través de que él hizo teshuvá y cumplió la voluntad de Dios, se transformó en un recipiente para que los demás vean la revelación divina de la esencia infinita. ¿Sí? La revelación de un milagro dentro de la naturaleza. Y eso es llegar al Ain Amiti, a la nada verdadera. Y ese es el Derech del Baal Shem Tov. Eso es lo que nosotros buscamos. Y por eso, y especialmente hoy hablábamos de los izquierdistas, el izquierdista no significa solamente votar por los partidos de derecha. Izquierdista significa decir que yo no voy a cumplir porque no lo siento. Porque en realidad, como vemos aquí, la shlilá está por encima de los motivos. Yo tengo motivo para amar a Dios. Pero el que verdaderamente quiere llegar a la verdad dice, no, está bien, yo tengo motivos para amar a Dios, pero el amor tiene que ser por encima de todo motivo. Entonces el izquierdista, el que no cree en Dios, dice, no, no existe eso, algo por encima de los motivos. Entonces, ni los motivos ni Dios sirven para nada para él. ¿Pero por qué? Porque él en realidad quiere llegar a ese nivel que estamos hablando aquí. Por eso, el Hasidut es la revelación final y la revelación de nuestros tiempos, porque sirve para la gente verdadera, que no simplemente quiere obtener beneficio del estudio de la Torah y del cumplimiento de las mitzvot, incluso beneficio de la fe, de mostrar que uno tiene fe. Porque justamente lo que la mayoría de la gente hoy se aleja de los religiosos o de los ultraortodoxos, como se acostumbra a decir, es porque la mayoría, como vemos en Israel, que buscan un partido político para estar en el gobierno, entonces para ellos es algo positivo porque obtienen beneficios para la gente, para que haya yeshivot, para que haya colegios, para difundir la Torá.
en realidad están recibiendo un beneficio. Entonces los que los ven a ellos dicen, no, este es un interés, es un amor que tiene interés. Entonces ese es el conflicto que hay hoy en la humanidad, tanto en Israel y el judaísmo como en el resto del mundo. Pero el Baal Shem Tov nos trajo la verdad. Tanto uno como el otro tienen razón, y la forma de que funcione es que los dos sean así, que haya buenos motivos y creencia en Dios, pero por encima del motivo, por encima del interés, digamos, por encima de la comprensión. Y si ustedes habrán visto a los verdaderos izquierdistas, a los comunistas, ellos creen en su ideal en forma mucho más etérea y mucho más espiritual que lo creen los religiosos verdaderos. Ellos creen en el plan del comunismo de forma súper religiosa, a tal punto que lo único que saben es cumplir órdenes, y si cumple la orden del ideólogo, del general, entonces eso va a ser bien. No saben bien por qué, pero si el general lo dice es porque tiene razón. Eso es lo que vimos, lo que estamos viendo en Venezuela y se vio en Rusia. Entonces, en definitiva, hay un nivel superior, hay hay un deseo de creer en algo absoluto, pero están creyendo en algo falso, porque están creyendo en algo que niega la Torá. Claro, entonces, la Torá no es religión, el judaísmo no es religión, en el sentido como se conoce. La religión que todo el mundo conoce es fanatismo, porque no es que llega al conocimiento a través de todo este proceso. En Israel no solo existen partidos de izquierda, sino que el país este fue creado por gente de izquierda. Y desde ese momento hasta hoy en día siguen manejando la Corte Suprema y los medios de comunicación. Y a pesar de que Netanyahu y todos los partidos que gobiernan últimamente se llamen de derecha, si ustedes ven lo que hacen, son partidos netamente de izquierda. De todas maneras, si ustedes vienen acá y ven cómo funciona, los kibutzim y todo como se creó el Estado de Israel, fue creado Ben Gurión y toda la gente, hasta el mismo Pérez que es el presidente actual, que él está desde la creación del Estado. Él es del Partido Socialista y se dio la mano con Arafat en la Internacional Socialista, etcétera, etcétera. Entonces, hasta hoy en día, el ideal de la gente que vino de Rusia era crear el comunismo aquí en Israel. Se vinieron aquí porque parte del socialismo, del materialismo dialéctico, es hacer que cada uno de los pueblos se congregue, en cada uno en su lugar, se lleve a la máxima expresión, y después se eliminen las fronteras y todo el mundo sea igual. En Israel no tuvieron éxito porque Dios se ocupa de que existan las yeshivot y exista la Torá. Y en realidad en ninguna parte del mundo tuvo éxito el comunismo. Pero si ustedes se fijan bien, los postulados del comunismo son postulados de la Torá. Ni más ni menos. Pero si se despoja de ese conocimiento supremo y se pone toda la fe en la mente de una persona en vez de ponerla en la Torá y en la sabiduría verdadera, entonces eso va destinado al fracaso. Entonces el secreto de la Torá y del servicio del Baal Shem Tov es llegar a esa percepción directa positiva de la esencia infinita de Dios, que está por encima del conocimiento de lo negativo.
Entonces, para redondear, y aquí terminamos la clase y terminamos este capítulo, está el motivo que se inviste en la mente, o sea, que uno puede comprender los motivos, y está ese motivo que está por encima del entendimiento, que es el placer. En el próximo capítulo vamos a estudiar acerca del placer, del Oneg, y vamos a ver cómo ese placer del cual estamos hablando, como lo insinuamos antes, no es ese placer, es un placer que no es similar al placer que nosotros conocemos. No tenemos conocimiento de lo que es ese Ahava Betanugin, el placer, el amor de los placeres, que viene a través de la anulación de la existencia de una manera completa. Y no es porque nosotros no querramos, sino porque por definición nosotros no podemos. Pero ¿por qué lo estudiamos? Porque justamente al tener esa ansia, esa ansiedad, se llama Haredi, eso se llama, mal traducido, ultra ortodoxo. Haredi es ese que está ansioso por llegar a ese lugar. ¿Por qué está ansioso? Porque Dios prohibió, por lo menos por ahora, que lleguemos. Y justamente uno de los principios de que la gente quiera hacer algo es prohibírselo, ¿no es cierto? Entonces no es que la gente es inferior porque al prohibírsele algo uno lo quiere hacer. No, al contrario, Dios lo hizo así. Dios nos prohibió conocerlo y eso es justo lo que más queremos. Porque tenemos prohibido por existencialmente, por definición de ser humano, el ser humano, ser inferior, significa tener prohibido, por definición, conocer a Dios. Pero como nosotros vemos, eso es de acuerdo al conocimiento positivo. De acuerdo al conocimiento negativo, tenemos que tratar de conocer a Dios y a través de anular eso, podemos llegar al conocimiento verdadero. Y eso se llama Itpashtut Ayesh. La extensión del ser infinito de arriba que se extiende hasta aquí abajo y nos conectamos. Entonces, ¿qué es un ser humano? Ser es el Yesh, y humano, yo no conozco el origen latino de la palabra, pero tiene mucho que ver con emuná, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano es que tiene por definición prohibido conocer a Dios, pero tiene la emuná, o sea, ese tercer nivel superior, de que en realidad sí lo puede conocer y que en realidad lo conoce, pero como dice el Bati Leganí, Dios nos puso un velón dentro de los ojos, por afuera de los ojos, que nos hace creer que no los vemos. Todo lo que tenemos que hacer es retirar ese velo que nos cubre y ahí vamos a poder conocer a Dios. Por ahora tenemos que ayudarnos de la Torá, del Rebbe, del estudio, y Baruch Hashem estamos tomados de la mano de Rav Ginsburg, que nos va llevando poco a poco. Entonces, aquellos que quieran tener una revelación instantánea, tienen que o nacer sabiendo que es imposible, y eso les
dé la ansiedad suficiente como para que quieran llegar a eso, o hacer este trabajo que estamos haciendo nosotros, que es ir de a poco conociendo la grandeza infinita de Dios, inasequible para nosotros como personas, y anularnos, llegar a esa anulación que nos permita conectarnos con Dios. Por ahora necesitamos seguir viviendo y comiendo, así que les pedimos a todos ustedes, y como está por venir Pesaj, les pedimos que colaboren con todo lo que puedan, enviando todo el dinero que puedan para poder realizar las cosas que tenemos que realizar. Y desde aquí vamos a hacer tefilá por todos ustedes para que todo este trabajo lo podamos hacer juntos. Un abrazo y me despido con un nibún del Rab de este último CD que les voy a hacer llegar de a poco a todos ustedes. ¿Hay alguno de ustedes que sabe manejar los programas para hacer un video con como se hace hoy en día con esta música y poner fotos o cosas inspiradoras? Así los ponemos en nuestro YouTube. Si alguno se ofrece con esta melodía o con cualquier otra, podemos trabajar juntos.